Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la restauración, la vida, la misericordia se ha mostrado a nuestro corazón. Dios nos ha reunido esta noche y sé que quienes nos están sintonizando por las redes, también hay una porción que Dios tiene para ustedes. Le damos un aplauso al Señor de bienvenida, como aquellos que están llevando esta palabra en el lugar donde se encuentren. Gloria al Señor. Yo quiero contarle que el Señor ha estado trayendo tiempos, creo, nuevos, como aquel que prepara la dieta, decía yo hace algunos días, y dependiendo de esas necesidades, aunque en Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿no? Entonces, toda la vida está basada en que nosotros aprendamos a nutrirnos de Él, y es de lo que quiero platicar esta noche. Vamos a empezar hoy una serie que el Señor me ha estado regalando, y le puse por título Palabras de Gracia. Palabras de gracia. Yo sé que este es un concepto que choca con mucha gente, principalmente en el plano religioso, porque se ha tomado la idea que la gracia es una ocasión para pecar. Y mucha gente tiene temor de hablar de la gracia, principalmente de hacerlo desde el púlpito, porque teme que la gente se va a desbocar en el pecado, asumiendo que la gracia todo lo soporta, que la gracia todo lo aguanta, que la gracia es algo tan leve. Entonces decidieron mejor no hablar de la gracia. Y sin entrar en todos esos puntos, yo quiero compartir hoy una palabra que el Señor ponía en nuestro corazón, precisamente porque esas palabras de gracia son palabras que salen de la boca misma de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Hay una contraposición entre estos dos conceptos, y la ley son todos aquellos mandamientos que de buena manera los hemos escuchado, tal vez no los sabemos todos porque se resumieron en 10 y luego Jesús los resumió en 1, pero originalmente son 613 mandamientos. Y quedó más que demostrado que por las obras de la ley nadie pudo cumplir esa ley en su totalidad, y que por las obras de la ley el hombre no va a ser justificado. Y podemos vivir una vida mezclada entre ley y gracia, y no es desechar el Antiguo Testamento, sino dice la Biblia que Jesús es el cumplimiento de la ley. La Biblia dice que Jesús resumió, escuche, la ley y los profetas. La ley y los profetas básicamente era el Antiguo Testamento. Y es glorioso. Aquí van a salir muchas cosas que van a transformar tu corazón, porque las palabras lo que hacen es establecer pensamientos. Y Proverbios 23:7 dice que así como el hombre piensa, así es él. Si alguien piensa bajo condenación, vive bajo condenación. Si alguien piensa que Dios está enojado con él, vive como si Dios estuviera enojado con él, aunque no lo esté. Si alguien piensa conforme a los pensamientos de Dios, lo que va a traer es la voluntad de Dios. Y mire qué tremendo, porque la Biblia dice que en una ocasión el Señor le dijo al pueblo: sus pensamientos están más lejos que mis pensamientos y sus caminos están más lejos. Así como el cielo y la tierra están de lejos, así están de lejos. Imagínese usted los caminos de Dios con los caminos que ese pueblo llevaba. Cuando hablamos de este principio, hablamos de transformación. Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida, es prudente que cuando nosotros hablemos, cuando escuchemos, cuando recibamos, cuando demos, estemos basados en ese criterio bíblico de las palabras de gracia, que son palabras de vida. Quiero que me acompañe entonces a la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 9. El apóstol Pablo acaba de relatar que tiene un aguijón en su carne, que le rogó a Dios 3 veces porque se lo quitara. Está desesperado, está angustiado, está clamando a Dios que le quite ese aguijón. Hay muchos supuestos de en qué consistiría ese aguijón. Lo que sí es cierto es que era algo que a él le provocaba malestar. Y dice en ese capítulo 12 que a causa de todas las revelaciones que Dios le había dado,
este aguijón vino para que su corazón no se llenara de orgullo y permaneciera en un estado en el que el poder y la gloria fueran de Dios más que de Él mismo. Muchas veces hay en nuestras vidas tantas cosas que nos podrían hacer olvidarnos de Dios. Mira al que está a la par y dile: nunca te olvides de los beneficios de Dios. ¿Estamos acá? Vale. Pero nos olvidamos de los beneficios y nos empezamos a quejar regularmente. Si las cosas están yendo bien, pareciera que es más fácil olvidarse de los beneficios. Este aguijón en la vida del apóstol Pablo tuvo una respuesta cuando él clamó. Y en el versículo 9 dice: Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Fíjese pues, gozarse en las debilidades trae como consecuencia poder. El poder de Cristo, dice, mora en mí en la medida en la que puedo gloriarme en mis debilidades. ¿Qué cosas clasificamos como debilidades? ¿Una enfermedad podría ser tomada en este contexto? Sí. ¿Un problema? También. ¿Una situación familiar? Sí. ¿Cuál es tu debilidad básicamente? Pero me impactó, porque está en la versión de la Biblia de las Américas, me impactó leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí en esta traducción el mismo versículo dice: cada vez, o sea, cuando él pidió que le quitaran lo que tenía como aguijón, dice que cada vez él le dijo, o él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. La otra versión dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona no porque sea imperfecto, sino porque en nosotros va cobrando el nivel de dominio en el que se perfecciona. En nosotros, no en Él. Pero escuche, porque esto es bien importante, que en medio de la debilidad nosotros tenemos que aprender a reconocer el poder de Dios. Yo sé que esta palabra para muchos no va a encajar porque estamos acostumbrados a una vida religiosa donde se acusa, se señala, al que es débil se le apedrea, se le pone un título de cobarde, de débil, de pecador, y pareciera que el que pone el título es el único que da la talla. Pues mire, el apóstol Pablo sigue diciendo en esta versión: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Qué tremendo que cuando Dios permite en nuestras vidas las debilidades, lo que quiere es que su poder sea manifiesto. Entonces, con ese contexto de lo que las palabras de gracia, al decir que te baste mi gracia, con ese mismo contexto, yo quiero que empecemos un proceso a partir de acá en el Evangelio de Mateo. A partir del capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Y empieza un relato del ministerio de Jesús entre las multitudes. Pero mire que en cada capítulo va a salir algo glorioso para... Acuérdense, estamos hablando hoy de palabras de gracia. Gracia es favor no merecido. Y si Dios le dijo a Pablo: mi gracia es lo que necesitas, es decir, lo que tú necesitas es un favor que no mereces. Cuando tú piensas en un favor que mereces, ya no es favor, eso es una paga. De tal manera que la gracia opera por la fe. Porque si operara por lo que tú mereces, dirías: hoy fallé, esto no lo merezco. No nos vamos a confundir con los principios de siembra y de cosecha. Porque aunque Dios favorece inmerecidamente,
nos enseña que hay principios para sembrar y para cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Sin embargo, aún en medio de una mala cosecha, Dios sigue siendo compasivo, misericordioso y lleno de gracia para contigo. Y la gracia no es ocasión para pecar, pero es la única medicina para restaurarte. Esto sería como que si tú quisieras que alguien te ame a la fuerza, y si no te ama, tú te vas a encargar de que te ame provocándole desgracias, para que entiendan. Y hay gente que vive una relación de evangelio así, y es un contrasentido, porque la palabra evangelio es buena noticia. Pero ¿qué le parece a usted que en lugar de exigir que alguien le ame obligadamente, alguien se enamora de lo que usted es y cómo actúa con esa persona? No le retorció el brazo, para que le ame, sino el amor se despertó y va a aprender a amarle de tal manera que su corazón es rendido voluntariamente. Todavía hay mucha gente que cuando habla de lo que Dios quiere, cree que Dios va a traer a alguien arrastrado. Y mire, sin una pierna lo va a traer por no haberle hecho caso a Dios. Ahí va a ver que una enfermedad le va a caer. No, y pareciera que así que uno se acerca a Dios, ¿verdad? Es más por miedo que por amor. Y en la relación que Dios quiere, ni siquiera podemos presumir que nosotros amemos a Dios. Porque el apóstol Juan escribe y dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay otra versión que dice: nosotros le podemos amar. O sea, no podrías amarle si no tienes la revelación de que Él te amó incondicionalmente, de que tu deuda era tan grande que no la podías cubrir y Él te perdonó, te amó aún siendo tu enemigo, siendo tú su enemigo, tú y yo. Y es un amor tan perfecto que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él te dijo: yo te voy a amar incondicionalmente. Y sé que en este contexto hay gente que tiene la idea y dice: usted dice que Dios es amor, pero se le olvida que es fuego consumidor. Y hasta casi que lo quisieran quemar a uno en el momentito cuando le dicen fuego de esa manera. Y es cierto, la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor es el que habrá de devorar a sus adversarios. Así lo dice la carta a los Hebreos. Y tú no eres adversario de Dios. Y si su amor no te transforma, ¿qué te puede transformar? El miedo a que te vas a ir al infierno, pues probablemente ese miedo te libre de hacer muchas cosas. Pero déjame decirte que eso sería como que si tú te casaras con alguien solo por el miedo de que te vas a quedar solo. Tú te casaste por compañía, y para compañía, cómprate un loro. Pero si te casaste por amor, dice la Biblia en la carta a los Corintios: el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Es que el amor es Dios. Y le podemos amar a Él cuando la revelación es que Él nos amó primero. Es decir, yo ni le amaba. Mire, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Es que, como quien dice, esta es una forma extraordinaria en la que Dios amó. De tal manera, no amó de cualquier manera, sino de tal manera amó que dio a su Hijo. Entonces ese amor de Él nos hace que nos enamoremos de Él. Y cuando Él te dice: hijo mío, dame tu corazón, tú le vas a decir: aquí está, Señor. Pero a que tú le digas: ay, me lo vas a pedir, pero no te lo quiero dar, pues me lo das o me las vas a pagar. Imagínese usted diciéndole a alguien: ¿me das un beso o te quiebro la cara? Hay gente que cree que la relación así va a ser con Dios. Entonces la gracia trae revelación que transforma. Y voy a partir de acá estableciendo este principio. Pablo le escribe a los Gálatas y dice: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el método que Dios da
en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, es que el pecado se despoja a través de la gracia. Así dice Gálatas, el pecado no se enseñoreará porque están en la gracia. Eso te hace saber que el pecado no puede coexistir con la gracia. Y que la forma de soltar las áreas que te han oprimido, que te han amarrado, que te han humillado, que te han aplastado, quizás hay adicciones en las vidas como cadenas que atan y que en algún momento tú dices, es que no puedo romper esto, ya lo intenté, ya me di cuenta que no se le puede cumplir a Dios y tienes toda la razón. Vaya que te diste cuenta al fin, porque no hay nadie que haya podido cumplir toda la ley. Y mientras luchas con eso te desgastas y es como que si te estrellas la cara con la pared de ladrillo constantemente, pero un día dices, su gracia, su favor no merecido, sigue ahí para restaurarme, sigue ahí para que me levante, sigue ahí para sanarme. Esa gracia me permite saber que Él no está enojado conmigo, sino el más interesado, aún más que yo mismo, en que me restaure es Él. En algún momento tú podrías creer, hermano, es que mire, yo le cumplo a Dios y ¿por qué me va mal? Me impresiona que me digas que le cumples. Tu anhelo es obedecer, tu anhelo es agradarle, nuestro anhelo es hacer su voluntad, pero tú no puedes presumir que lo logres porque tú eres bien fuerte y no hay santo como tú. No, por eso le tienen que decir a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que lo que necesitas es la gracia. Con ese contexto, yo quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 4. Mire pues, dice este pasaje que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando la buena noticia del reino, del evangelio, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Enfóquese en estas palabras. Toda, dígale al que está a la par, toda. Es un absoluto. ¿Qué hacía Jesús? Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando. Hermoso. Hay dos actividades acá, enseñar y predicar. ¿Cuál es la diferencia? Enseñaba y predicaba la buena noticia del reino y sanaba toda enfermedad. La enseñanza que recibes trae sanidad y trae, aparte de eso, alivio no simplemente temporal. El Señor va a sanar las cosas de raíz. Siga conmigo la lectura. Mateo 4, 24. Su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y Él los sanó. Es que con razón dice sanando toda enfermedad y toda dolencia. Se ubica en el versículo 23, ¿quiere que lo volvamos a revisar? Aquí estamos en el 23. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Está interesado Dios en sanar toda enfermedad? Sí lo está. Él es perfecto en su obra. Ahora, otra vez, versículo 24. Diversas enfermedades, dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Quién los sanó? Pero luego, en el versículo 25 dice, le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. ¿Cuántos le siguieron? ¿Cuántos le siguieron? No me diga multitudes, porque no dice multitudes, simplemente. ¿Qué le siguieron? Es que esto es importante para lo que le voy a decir. Ayúdeme. ¿Qué le siguieron? Grandes multitudes. Y mire, de diferentes lugares. Para empezar, de Galilea, de Decápolis eran 10 ciudades. Eran 10 ciudades en esa región, por eso se llama Decápolis. Y de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Es decir, gente de diferentes ciudades le vino a seguir.
Esto es bien importante para lo que le quiero decir. Por favor, siga conmigo. Esas regiones, esa es una fotografía específicamente del llamado Monte de los Olivos. Perdón, no del Monte de los Olivos, del Monte de las Bienaventuranzas. El lugar, estábamos leyendo el capítulo 4, ¿verdad? En el capítulo 5 de Mateo, entre esas multitudes, Jesús viene y empieza a proclamar las bienaventuranzas. Y las multitudes lo están escuchando y él empieza a decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, porque los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Y usted ha escuchado las bienaventuranzas. Y en ese momento, la gente está escuchando atentamente. Dice el Evangelio de Lucas, habla de planicies. Mateo habla de monte como tal, de un lugar diferente. Lo más probable es que haya sido algo como esto, porque esa foto usted la puede encontrar incluso en el internet y va a encontrar, cuando pone el Monte de las Bienaventuranzas, va a encontrar incluso algunas construcciones ahora ahí. Pero mire, ¿por qué es importante esta parte? Quiero que tome estos detalles y los lleve acá en cuenta, por favor. Las multitudes en ese ambiente. ¿Puede imaginar usted esa zona llena de gente? Y en ese momento, Mateo 4:24, la noticia acerca de él, las noticias corrieron y llegaron tan lejos como Siria. Y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. La noticia corrió y corrió tan lejos como Siria. Siria era una región muy distante. Pero imagínese usted a la gente viajando con sus enfermos porque corrió la noticia acerca de él. Yo quiero preguntar, ¿había un ambiente religioso en Jerusalén y en estas ciudades? Sí lo hubo. Habían fariseos, había un consejo de gente religiosa que no movió tal vez ni una mosca que se trasladara de una calle a la otra. Pero ahora se están moviendo multitudes y vienen de lejos. ¿Qué mensaje habría que provocó, número uno, que se liberaran de enfermedades y dolencias? Número dos, que la gente tuviera hambre por escuchar algo diferente, algo distinto, algo que a los oídos de los religiosos explotaba, porque él decía cosas que para ellos no tenían sentido. Por lo menos en el mundo espiritual, él decía cosas como, por ejemplo, a los mismos fariseos les dijo, ¿verdad? Delante de ustedes van, ¿quiénes? Cuando los fariseos dijeron, nosotros vamos en la primera fila, el Señor les dijo, no, delante de ustedes, lo voy a parafrasear así, van los malos. Los que son malos y reconocen su condición, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los ladrones, todo el que se arrepentía venía y se puso para Dios en primera fila. Y él empezó a comer con ellos y lo empezaron a juzgar. Empezó a hablar con ellos y lo empezaron a criticar. Se pone a hablar con una mujer que había tenido 5 maridos y la crítica de todos. Un día entró a una casa de un hombre religioso llamado Simón, que lo invitó a su casa, y entra una mujer que la Biblia dice que era pecadora. Y empezó a ungirle sus pies y a llorar. Y los religiosos, incluyendo el de la casa, dijeron, si supiera quién es esa mujer, no dejaría que lo toque. Mire a qué punto llegaba la religiosidad. ¿Por qué la gente está migrando con una expresión que dice de tan lejos? Y pronto, la gente comenzó a llevarle a todo, diga conmigo todo el que estuviera enfermo. Siga conmigo. Y él los sanaba a todos. Otra vez, todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuviera, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Es que esto es impresionante. Porque lo que el escritor de este pasaje, que es el Espíritu Santo,
nos está transmitiendo es que Él los sanaba sin importar. Es que nosotros hubiéramos puesto un montón de requisitos. A ver, vengan los que se portaron bien, ellos tienen derecho a sanidad. Como pasa el día de hoy. Llega alguien a una iglesia y primero lo miran de pies a cabeza, y si el otro quiere levantar las manos, lo juzgan y dicen, ¿y este por qué está levantando las manos? Debería hacer primero tal cosa, debería dejar tal otra, debería... Y yo no estoy diciendo que usted venga como le dé la gana, pero la Biblia dice que ninguno de los que a Él vienen lo echa fuera. Y Él mismo dice, vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados. Y se paran otra ocasión y les dice, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. El que esté sano, ni venga, porque él se cree que él es el único santo. En otra ocasión les dice, yo no vine a condenar, porque lo que la religión hace es condenar, señalar. ¿Y sabe qué hace el pecador? Decir, no me acerco, porque yo no merezco estar ahí. Y su propia acusación, no dije convicción de pecado, sino la acusación, porque hay una diferencia entre sentirse acusado y sentir arrepentimiento. El diablo se encarga de acusarte. El Espíritu Santo dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Alguien va a decir, estoy mal, definitivamente estoy mal. Yo siempre digo que con restregarle al enfermo la enfermedad en la cara no se cura. Es que usted es un pecador, mire lo que está haciendo. No, si ya sabe que está mal. Como que usted le dice a alguien que quizás bebe o que quizás está en una situación de pecado muy, muy destructiva. El pecado siempre destruye, es más, es mortal. La paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabe usted que antes de que usted se lo diga, él ya lo sabe? ¿Con qué se cura entonces? ¿Con hablarle de la enfermedad o con hablarle de la medicina y aplicársela? La medicina es Jesús. Y muchas veces cuando no hay una palabra de favor no merecido, nos podemos parar con el micrófono acá y empezar a juzgar a todos los demás. Y empezar a tirar esas iglesias que esto, ese predicador, tal fulano. Y pareciera que cambió el mensaje de Jesucristo por su propia tabla de aceptación. ¿Estamos acá? Pero lo miro muy callado ustedes esta noche. Él sanaba a ¿quiénes? Él sanaba a ¿quiénes? Que quede claro que a partir de aquí no estoy hablando de ningún partido político. ¿A quiénes sanaba? Y cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuviera. Entonces, cuando esta noticia corrió, se recuerda que había multitudes, y le dije que ese es un detalle bien importante ahorita para lo que vamos a ver. Había multitudes y él sanaba a todos. Vaya, mire pues. Y le siguieron es que otra vez, por Dios bendito, quiero que considere el versículo 25. Le siguieron grandes multitudes de las ciudades que lo quise poner porque para mí esto va a ser relevante. ¿Quiénes recibieron sanidad? ¿Usted ya contó cuántas veces aparece la palabra todos ahí? ¿Desde qué versículo? Por eso se lo empecé a remarcar. Porque cuando esta noticia ocurrió y esa multitud empezó a venir a Jesús, había gente de todo tipo de enfermedad, dice. Y él, en ese capítulo precioso, empieza en el 5, le dije, a hablar del sermón del monte y las bienaventuranzas. Pero al llegar al capítulo 6, hay detalles preciosos. Por ejemplo, en esa secuencia va a encontrar cosas como lo que le voy a decir. Uno que ahí él se para y dice: vuestro Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y empieza a dar un mensaje precioso que no se comparaba con el religioso que quería santidad que ni él mismo la podía producir. Entonces observe, va a llegar al capítulo 6
Y en el capítulo 6 hay un relato en el que él les dice: no se preocupen, no se afanen por su vida, por qué comeréis o por qué beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestís. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Pero ahora, ayúdeme con su atención en este punto. Esta palabra, ¿cuántos la están escuchando? Yo sé, usted la está escuchando acá. En el relato bíblico, ¿cuántos la estaban escuchando? Ayúdeme, ¿cuántos? Grandes multitudes que habían venido ¿de dónde? De todos los lugares y las ciudades que estaban ahí. Y los que vinieron recibieron esta palabra. Y les empieza a decir: no se preocupen por su vida, por qué van a comer o por qué van a beber. Y empieza a dar un mensaje tan tremendo en el que en el versículo siguiente, en el 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre introduce el término que para ellos no era común, y se lo está diciendo a multitudes que vinieron de diferentes lugares: vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Qué fue lo que Jesús encontró entre estas multitudes? Que ellos consideraban que no eran de valor. Si venían enfermos, los traían, dice, con prisa. Y gente que perdió el deseo de vivir por una enfermedad, gente que perdió la fe en medio de una situación de crisis, ahora les dice: hey, ustedes están preocupados por la comida y el vestido. Ahora, ¿acaso no son ustedes más? ¿Acaso no sois vosotros de mucho más valor que las aves? ¿Qué es lo que él está remarcando aquí? ¿Cuánto valen para el Padre? Si las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre las alimenta. Por favor, observe este punto tan tremendo, porque usted probablemente, usted sí siembra, usted sí cosecha, usted sí recoge, usted sí se preocupa por cuánto hay en la refri, por qué pasó con la cuenta en el banco, por la cantidad de zapatos o ropa. Probablemente ahora mismo diga: no hay tortillas para mañana. Pero dice que si el Padre le da de comer a las aves, que ni siembran, ni ciegan, ni cosechan, ni recogen en graneros, ¿cuánto más vosotros? La enseñanza aquí es tremenda en cuanto al cuidado del Padre, pero yo quiero, ¿se recuerda que el tema del que estamos hablando son palabras de gracia? Y estas palabras son palabras que cualquiera hubiera dicho: momento, Jesús, lo que estás diciendo aplica para el que se portó bien, aplica para el que cumplió la ley, aplica para el que viene a mi iglesia, aplica para el que está bajo mi misión y tiene mi cobertura. Esas bendiciones no le caen a los demás. Dice que sanó ¿a quiénes? No los oigo. ¿A quiénes sanó? ¿Y de dónde venían? ¿Y cuántos eran? Multitudes. Y en una multitud usted sabe lo que va a encontrar. Pero había uno que no venía dentro de las multitudes de afuera, pero estaba dentro de esa multitud escondido. Estaba falto de que esa multitud un día lo apreciara, porque por lo contrario, a su enfermedad sabía que era el peor momento para salir. Si salir cuando solo la gente de la cuadra estaba en el área era riesgo y era peligro de que lo apedrearan y lo despreciaran porque tenía lepra, ahora menos va a querer salir cuando la ciudad y el lugar está lleno de multitudes que vinieron de Jerusalén, de más allá de Siria, de Decápolis. La gente se agolpó delante de Jesús. ¿Pero qué hizo que la gente se moviera? Habían palabras que empezaron a traer consuelo para decir: vuestro Padre sabe que valéis más que las aves y más que los lirios. Y en ese momento, en el capítulo 8 ya, aquí ya salté el capítulo 8,
He aquí que se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y un leproso, dentro de toda la gente que trajeron, habían endemoniados, habían paralíticos, habían epilépticos, habían lunáticos, dice otra versión. En términos actuales, habrían, ¿cuál es la palabrita esta? Bipolares. ¿Qué gente habría entre esto? Habría de todos, niños, adultos, jóvenes, suegras, había de todo. Pero entre esa multitud había alguien que no podía salir en público. Pero seguramente entre aquellos montes y aquellas planicies, el viento, la voz, el poder de Dios para llevar la palabra, él estaba escondido detrás de rocas que no le permitieran a la gente verlo porque era sucio, era asqueroso para los demás. El término según la ley mosaica era inmundo el que tenía lepra. Y la lepra dentro de la ley exigía que ellos tenían que ser aislados, no podían entrar al pueblo, no podían comer dentro del pueblo. Si ellos cometían la imprudencia de entrar, el pueblo podría apedrearlos y matarlos. Y sin embargo, se escuchó la noticia. Hay uno que está sanando a todos. Hay uno que le trajeron multitudes que vienen con todo tipo, toda clase de enfermedad, dice el capítulo 4. Y su corazón se empezó a quebrar. El hombre está desesperado, le empiezan a pasar los recuerdos cuando él no tenía lepra. Mira a su muchachito, a su último hijo, quizás con los brazos corriendo y diciéndolo: Abba, mi Abba, ¿dónde está mi Abba? Y la mamá agarraba al niño y le decía: no te puedes acercar a tu papá, Abba es padre, es papito. Su corazón se quebró al ver cómo sus propios hijos se alejaron porque su pecado, era tener lepra. Su pecado era la lepra. La lepra es algo despreciable a los ojos de los demás. Es algo inaceptable a los ojos de los demás. Y tú no quieres que la multitud vea tu pecado. Tú no quieres que todos se enteren y te agarren a pedradas. Cuando se enteren cuál es tu condición, si el día que fallas, el día que fallamos, hay un adversario y enemigo de tu alma que lo que hace es ponerse al acecho para acusarte. ¿Será que Jesús sabía que este hombre estaba en el área? Pero cuando escuchó palabras de gracia, cuando escuchó palabras no merecidas para recibir sanidad, se atrevió y no le importó. Ayúdame, hermano. No le importó salir en público. Y dice que se le acercó el leproso a Jesús y se postró delante de él, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Ahora, las palabras de gracia provocaron que él derribara sus temores, sus angustias, que se atreviera a salir de su encierro, de su obscuridad, de su silencio, de su soledad. ¿Cuánta gente teme ir quizás a una iglesia porque sabe que está mal? Si cuando estamos mal, los primeros de saberlo somos nosotros. Pero yo no puedo predicar otro evangelio que el que ya está establecido. Jesús dijo: yo no vine a condenar. Sé que el religioso al escuchar esta palabra va a decir: ese es un evangelio barato. En una ocasión alguien me dijo: esa gracia barata, me dijo. Yo no sé desde cuándo le puso precio a la gracia, pero que la gracia no tiene precio. Aunque usted se lo pusiera, no lo va a encontrar. Dios decidió darla gratis. La palabra gracia y gratis tienen la misma raíz.
Porque la gracia no es un concepto. La gracia no es una definición teológica. La gracia es una persona, se llama Jesucristo. Él es el favor no merecido que el Padre nos dio. Él es el regalo, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, dice la Biblia. Un regalo no es lo mismo que una paga. Si alguien le dice, me vas a tener que pagar el regalo, usted dice, no es ningún regalo. Un regalo equivale a un favor. Cuando usted hace un favor y dice, más adelante me pagas el favor, entonces no fue un favor. Usted adquirió una deuda que espera cobrarla. Y el día que usted está en problemas dice, que él me debe un favor que yo le hice. Entonces usted no hizo un favor, usted hizo un negocio. Cuando usted hace algo sin esperar a cambio nada, entonces usted hizo un favor. ¿Y qué esperaría Dios entonces? Me va a decir usted. Entonces Dios no está esperando nada al respecto. Y dime, ¿qué le puedes dar que para Dios valga la pena? ¿Con qué podrías pagar su amor? ¿Con qué podrías pagar? ¿Cuál es el precio que se pagó por ti y por mí? ¿Qué valor tuvo para Dios tu vida? ¿Cuánto vales para Dios? ¿Sabe cuánto vale? Lo que vale su Hijo Jesucristo. Porque a Él lo entregó. El precio que fue pagado por nosotros es el precio de hijos. Porque lo que entregó fue a su unigénito, a su Hijo único. Ahora, Él lo mira y queda limpio. Perdón, lo toca, le habla. Y aquí hay algunos detalles que yo quiero trasladárselos. Tengo algunos minutos aún. Mire pues, puntos que ya tratamos. Cuando Él llegó, había una multitud que se había reunido. ¿Delante de quién tú te presentas? ¿Delante de quién? ¿Y qué le importó al leproso? ¿Le importó la multitud o le importaron las palabras de gracia que estaba escuchando de Jesús? ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿Lo que la gente dice de ti? Si para la gente ni tú ni yo, ni este ni aquel van a dar la talla. Porque el hombre siempre va a tener delante de sus ojos la necesidad de presumir que es mejor que los demás. Entonces, cuando llegó al lugar, por eso te dije que estos detalles eran importantes. Había una multitud. ¿Qué provocaron las palabras de gracia? Cuando hables de Dios, no cambies el evangelio, no adulteres la palabra de gracia, de favor no merecido, porque te aseguro que lo único que puede sanar el corazón es el amor de Dios, porque el amor de Dios no es un sentimiento, es Dios mismo, porque Dios es amor. Cuando tú me dices que está lleno de Dios, ¿qué esperaríamos ver? Ya te lo he dicho, si en el tiempo del servicio tú te gozas, te llenas, lloras, adelante, dale rienda suelta al fluir de Dios. Pero si te quedas a nivel de emociones y al rato tú no puedes decir qué tan amado eres, porque te aseguro que tú no vas a poder amar a nadie si antes no experimentas el amor de Dios llegando a ti. Porque cuando el amor de Dios llega, lo que llegó a nuestro sentimiento es Él. ¿Qué tan lleno estás de Dios? No es cuánto lloras, es cuánto de su amor tienes. Y qué diferente es que yo te diga tienes que amar a los demás, a que te diga tienes que dejarte amar por Dios. Cuando tú te dejas amar por Dios, tú le quitas el tapón al tanque como de la gasolina
Y empieza esa presencia a llenarte en la medida en la que sus cuerdas de amor, como dice el coro, te envuelven, te rodean, te atraen. Si los días en los que tú ya no tienes fuerza, ya no aguantas y dices, pero Él me ama, su amor no ha cambiado, su amor es incondicional, su amor no tuvo variación a pesar de mis imperfecciones, a pesar de que yo sea infiel. Dice su palabra, Él permanece fiel. ¿Qué me queda cuando eso me es revelado? ¿Sabes qué me queda? Yo no me puedo quedar en esta condición. Él me está amando y es lo que me le da el combustible a mi vida. Mi vida no funciona con otro combustible. Mi corazón fue diseñado para funcionar por su amor, por su gracia. Y aquí sí tiene sentido el que yo te diga, sentirte amado es un nivel, pero vivir amado aun cuando te va mal, aun cuando le fallaste, aun cuando el mundo entero te diga, tú no lo mereces, tú estás mal, a ti Dios te va a castigar. Sí, eso tú ya lo sabes, no es necesario que yo te lo diga. Que la paga del pecado es la muerte. Yo sé exactamente que cuando fallo, yo sé que Dios no está de acuerdo. Pero igual lo que me va a restaurar es que yo sepa que a pesar de eso Él me sigue amando, porque entonces ese amor me envuelve y me dice, este es el poder para salir de la condición en la que estás. Fue lo que le pasó al leproso. Otro punto importante, él estaba asustado por ser apedreado y por no poder acercarse y decidió ocultarse, porque no estaba, si hubiera estado entre la multitud, la gente no se acerca ahí. Pero él salió de entre los que estaban escondidos en algún lugar, se atrevió. Estaba asustado, como asustado podrías estar ahora. ¿Crees que Dios te cerró la puerta? Y hasta llegaste al punto de decir, yo sé que me voy a ir al infierno, yo sé que estoy mal. Sí, y no puedes soltarte. Es lo más tremendo, que tú sabes que estás mal y no puedes soltarte. Déjame decirte, Él te sigue amando. Él te sigue amando. Él te ama, no ama el pecado. Como el ejemplo que hemos aprendido, a una persona le dan un diagnóstico de cáncer. Es tu ser amado, es una persona que tú amas mucho y te dijeron, tiene cáncer. Y le quedan tantos días. Qué doloroso es cuando un diagnóstico es así. Probablemente si es una enfermedad contagiosa, por ejemplo, y tú dices, es que desearía, mire, detesto el cáncer, aborrezco el cáncer, pero amo a la persona que tiene el cáncer. Así actúa a Dios. Dios no aprueba, Dios no ama el pecado, pero Dios ama al pecador para restaurarlo, para sanarlo. Y déjame decirte que el Señor sí sabe separar entre el pecado y el pecador. El religioso es como el que se come la cáscara y tira el banano. Señala el pecado y trata de hacer, pareciera que avergonzando al pecador se va a arrepentir. Y se le olvida que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Quizás tu pecado no sea como el del otro y por eso sientes que estás mejor, pero te voy a decir esto: pecado es pecado. Que porque tú no estás borracho crees que estás mejor que el otro. Que porque tú no adulteraste crees que estás mejor que el otro. La Biblia dice que entre los injustos, ¿cuánta injusticia se comete? ¿Cuánta gente hoy celebró el día que se celebró hoy? Y dice la Biblia, obedecer a nuestros padres porque esto es justo, con el respeto y la honra que todas las madres se merecen. Pero estoy seguro que muchas dirían, preferiría que ni me lo celebre, pero que me honre. Así que pecado tiene el que está en la lista que ya describimos. Como es que tenemos que saber esto: hay una enfermedad de lepra en todos, y en este hospital no hay uno solo que haya llegado por vacaciones. Todos necesitamos la misma medicina, porque todos padecemos la misma enfermedad. La medicina es Jesús, la enfermedad es el pecado. Tercer punto: el pecado es como la lepra, pero el pecador es despreciable a los ojos de quien no lo padece. Piensa en esto:
Sí, el pecado es como la lepra, pero el pecador, el que practica, el que hace el pecado, es despreciable a los ojos de quien no lo padece, excepto Dios. Porque el que juzga se le olvida de dónde el Señor lo ha sacado. Con razón el salmista le dice a su alma: no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabes? Esa lepra tiene características bien tremendas. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa producida por un bacilo llamado el bacilo de Hansen. Solo le quiero dar estos detalles antes de terminar. Su antigüedad es de al menos unos 4,000 años y la Biblia menciona algún tipo de lepra o manifestaciones en la piel que eran sospechosas de serlo. En Levítico 13, 44 y 45, Levítico 14, 34. 1500 años antes de Cristo, la Biblia registraba estos aspectos de la lepra. Otros detalles rápidos es que se contagia de forma directa por medio de la piel, por las fosas nasales, por las mucosas, en un contacto relativamente prolongado con la gente. De ahí que los familiares sean tradicionalmente los más expuestos y perjudiciales. Ese hombre no estaba con su familia, porque sabía que la familia, aunque quisiera, no se podía acercar. ¿Cuánta lepra, cuánto pecado hay que ni tu familia lo aceptarían? Y te han golpeado, te han lastimado, te han señalado, te han dicho. Ellos no lo pueden entender. Pero tengo que decirte, Dios lo entiende. No lo acepta. Como tú no aceptarías que tu hijo muriera de una enfermedad como el cáncer. Pero Él pagó el precio para rescatarte a ti y desprender la enfermedad. Observa, el periodo de incubación es lento, entre 3 a 5 años. Mire qué tremendo. ¿Cuántos días lleva un periodo de incubación para la gripe? Para el sarampión. Aquí hay un periodo de incubación de 3 a 5 años para que el brote se haga. Quienes la padecían eran aborrecidos, rechazados, confinados a vivir en lugares bien solitarios. Así es este proceso. Hoy en día, en zonas del mundo como Brasil y la India, la lepra está todavía presente con cifras dignas de resaltar, ya que se presentan 30,000 nuevos casos por año en Brasil y 130,000 casos en la India. Y observe, 2 tipos de lepra. Es que quiero relatar esto porque nosotros vemos tan sencillo que un leproso se acercó y a Jesús le dijo, y pareciera que ahí dejamos el punto. Había multitudes. Él estaba sanando a todos. ¿Qué lo atrajo? Palabras de gracia. ¿Qué haría el religioso? Salir huyendo. Observe. Hay 2 tipos. La tuberculoide se caracteriza por la aparición de manchas enrojecidas, abultadas en la piel, sobre todo en la cara. El sistema nervioso de los órganos enferman intensa y progresivamente, causando parálisis, deterioro en tamaño y función de los músculos y tejidos. Esa es la tuberculoide. Mire qué fea y qué feo describirla. Pero estaba la lepromatosa. Era el otro tipo de lepra. Y se manifiesta en la aparición de lesiones en la cara en forma de manchas, bultos, quistes, elevaciones, dando un color anormal al rostro. La deformación de la cara es progresiva, afectando los pómulos, labios, nariz, frente, dando al paciente un aspecto monstruoso. Cuando el pecado toca una vida, nos deforma. Nos volvemos despreciables a los ojos de los demás. Pero te aseguro que Jesús sigue esperando. Las multitudes pudieron apedrearlo. El valor de este hombre, porque las palabras de gracia, vosotros valéis más que las aves y que los lirios. Se atrevió a salir de donde estaba encuevado cuando él escuchó en el ambiente esas palabras. Es que anda aquí el que anda sanando a todos. Y dice que sana de toda enfermedad. Mi lepra, esta lepra es lo más despreciable, pero escuché que Él ha sanado de toda enfermedad. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar.
No te des por desahuciado. Yo sé que Dios le está hablando a mucha gente. Esta palabra está llegando a lugares en donde probablemente tú has pensado hasta en quitarte la vida, pero Dios te está diciendo: yo tengo la medicina, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. No te des por abandonado. No creas que vas a terminar en esa condición. No creas que tus días se van a acabar en ese pecado. Vas a creer porque Él está en el lugar donde tú estás y llegó para sanarte. Otras zonas de infección eran las muñecas, las muñecas de las manos, los codos, las rodillas, las nalgas. Al comienzo de la enfermedad es frecuente la congestión y el sangrado nasal. En los casos más graves y debido al gran deterioro muscular, habían mutilaciones en los cuerpos. Tenían que quitarle los miembros, lesiones en las córneas, aparición, las córneas, los ojos, en los ganglios, en las ingles, en las axilas. Mire qué tremendo. Esa es una foto de una persona en un proceso de lepra. Sus córneas, sus ojos, ya tiene amputadas las manos. Y sin embargo, está en un entorno, hay un niño ahí atrás. Mire la cara que todos hicieron. Y cuando ves cómo le has fallado a Dios, tú haces esas caras para ti mismo. Lo peor sería que cuando ves cómo otros fallan, tú digas: gracias a Dios que no estoy yo así. Por el contrario, podrías decir: la misericordia de Dios me ha alcanzado, la sangre de Cristo me trajo perdón. Dile al que está a la par: su sangre te alcanza para limpiarte. Díselo, díselo, díselo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Yo sé que es desagradable. Y Jesús le dijo: ¿y por la ropa? ¿Qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ese era un desafío tremendo. Yo quiero decirte: no hará más por ti, hombres de poca fe, o por ti, hombre de poca fe. ¿Qué quiere Dios que le creas? Y sabes, quiero que veas esto. No tengo audio, ¿verdad? No me prepararon el audio, sí. Quiero, pero no está conectado. Oh, perdón. Quiero mostrarte esto. Es una escena del relato. Alguien preparó este pasaje muy apegado al contexto bíblico. Y aunque el relato está en inglés, yo quiero remarcar algunos puntos que son los que me interesan al llegar a esta parte. Jesús está hablando del sermón del monte. Benditos los pobres, dice. Benditos los pacificadores. Y viene todo el relato. Aquí te estaba hablando de Mateo capítulo 5. Y en ese contexto empieza a salir de entre las rocas, de entre las cuevas, aquel hombre. Su lepra podría ser el principal impedimento, para acercarse. Escondido, pero las palabras de gracia empezaron a alcanzarlo. ¿Acaso no es la vida más el relato que te acabo de hacer? Miren, la misma enseñanza. Las aves no siembran, no cosechan, no recogen en graneros. Y el hombre seguía escuchando la palabra con tal impacto. ¿Por qué se preocupan? No había sido el mensaje que él había escuchado. Había acusación. Miren las flores. Y él compara las flores y dice: ¿acaso no les importa más? A Dios no le importa más ustedes que los lirios. Y empezó a recordarse todo lo que perdió, su familia, hijos que se alejaron, hijos que lo despreciaron por su pecado,
¿Cuánto caso hoy así? Tal vez te has sentido de esa manera. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for El it was momento founded en el on que the rock. Jesús trae una palabra para sanar a todos, está pasando ahora mismo. Porque Jesús percibió que en el área estaba esa necesidad. Se levanta y empieza a percatarse de que ese hombre, quizás oculto entre las rocas, el pasaje lo acabamos de leer, el hombre sale en el camino y se atreve a levantarse aún en medio de su lepra y de la condición en la que se encuentra. Lord, Señor, if you are willing, si tú quieres, puedes sanarme. make me clean. Por favor. I am willing. Be cleansed. Sé limpio. Y en el instante la transformación empieza. Si tú te atreves hoy a decirle, Señor, no sé cómo salir de este pecado, límpiame. Va a empezar un proceso en tu vida. Aunque no lo entiendas cómo va a suceder, Dios va a empezar a hacer una obra para que te haga. Ese es el proceso de las palabras de gracia, el proceso en el que el Evangelio es proclamado para sanidad, para perdón, para restauración. El Señor tiene palabras para tu vida esta noche. No sé cuál sea tu condición. Y no viniste hoy por casualidad, ni sintonizaste este mensaje en las redes por casualidad. Hay palabras que Jesús quiere dejar en tu corazón. Yo no vine a condenarte, dice. Yo vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Creerías que te va a rechazar, no lo va a hacer. Solo atrévete a decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo tengo que decirte que tu respuesta es, Él te va a decir, si quiero, sé limpio. Y va a empezar un proceso en tu corazón. No te preguntes cómo va a ser, pero vas a empezar a soltarte progresivamente o inmediatamente Él sabrá cómo lo va a hacer. El deseo por el pecado se empieza a minimizar. Gente que va a ser alejada de tu vida, gente que te va a hacer de vuelta en tu vida, porque eso que estás viviendo no es vida. Eso no es vida. El placer del pecado es tan temporal, es tan corto. Pero Dios ha sido bueno para darte una oportunidad. Ponte de pie esta noche. Oh, Jesús. Yo escucho palabras de gracia esta noche. Palabras de un favor que no mereces. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo necesito tus palabras de favor. Yo necesito que me digas, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez le has dicho, Señor, ya no aguanto, ya no puedo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y hoy viene el Señor a decirte, bástate mi favor, que no mereces, bástate. Yo te doy no porque tú lo merezcas, te doy porque el precio se pagó y tú lo crees. Si no le has entregado tu corazón a Jesucristo, o si te alejaste de Él, este es un momento para clamar y decirle, aquí está mi vida. Señor, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Toca mi corazón y hazme libre del pecado. Te confieso como mi Señor. Esto es muy importante. Si lo recibes, puedes decirle, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como el Señor de mi vida.
Perdona mis pecados. Creo que moriste en la cruz. Sálvame, Jesús. Y ahora mismo el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Está soltando la lepra. Está trayendo sanidad. Es su favor que no merecemos. Que a un pecador salvó. Hay una presencia de Dios para perdón, para salvación. Tú le importas. Escúchenme quienes están en las redes, por favor. Esta palabra es específica para decir que en tiempos nuevos que Dios ha programado para ti. Créele. Su gracia me enseñó a esperar en Él. Gracias, Jesús. Tú que estás acá en la congregación, levanta tus manos y recibe fuerzas por su amor. Es el Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Jesucristo es el regalo que nos fue entregado y por el cual ahora te levantas, por el cual ahora crees. Mis hermanos servidores me ayudan con el pan y el vino. Vamos a ministrar la mesa del Señor. Padre, gracias por estos elementos. Los presentamos delante de ti, Señor. El pan y el vino.